Hola familia, bienvenidos al canal de Comunidad Olivo, en donde estaremos escuchando el mensaje de cada domingo. En esta serie, Soñando Despierto, el pastor Marcos nos enseña que los sueños grandes honran a Dios y Dios honra los sueños grandes. Te invitamos a que estés al tanto de nuestras redes sociales y te suscribas a este canal. Señor, gracias por este tiempo en tu presencia. Ahora vamos a tu palabra. Sigue aquí, háblanos, abre nuestros oídos del Señor, de nuestra alma, para entender y aplicar más y más tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a continuar con la serie Soñando Despierto. Domingo pasado comenzamos con la primera parte, que era el poder de una visión. Hoy vamos a hablar del proceso de una visión. Y estamos como versículo clave de la serie es Proverbios 29:18, donde dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Esta palabra en el hebreo es chasaun y significa una vista, visión o sueño. Necesitamos una vista al futuro, una visión, sueño, porque las personas que no lo tienen, al no tener esta dirección y motivación, se extravían o desenfrenan, dice otra versión. Nos estamos basando mucho en la vida de David, quien recibió ese sueño, fue sembrado en él desde que era un jovencito, probablemente alrededor de los 15 años de edad, cuando el profeta Samuel llegó y lo ungió para ser el siguiente rey de Israel. Y este sueño de ser rey nació en su corazón. Poco después de eso vimos la famosa batalla de David y Goliat. Todo el mundo, aunque nunca haya ido a una iglesia, ha escuchado de cómo David mató a Goliat, pero muchos no saben que cuando cayó Goliat, David corrió, tomó la espada de Goliat, le cortó la cabeza. Pero aún ahí no termina la historia. Si lees con cuidado la narración, dice que David tomó esa cabeza y la llevó a Jerusalén. Ahora, algo muy interesante, Jerusalén ni se llamaba así todavía, porque no le pertenecía a los judíos, no la habían conquistado, era de los jebuseos. Entonces David, ¿qué estaba haciendo? Estaba soñando despierto y les estaba dando un aviso. Así como Dios me dio la victoria sobre este gigante, Él me va a dar la victoria sobre ustedes, me va a dar esta ciudad, va a ser mi capital. Y efectivamente así sucedió. Dios nos da sueños grandes. De hecho, sueños grandes honran a Dios y Dios honra sueños grandes. Hay que soñar en grande, hay que honrar a Dios teniendo fe que Él puede hacer cosas grandes. Algo más que consideramos para ayudarnos a entender mejor el sueño que Dios tiene para nuestra vida. Hay tres palabras que fáciles de recordar cuando lo ponemos en un acróstico, que va a ser TOP, T-O-P, talento, oportunidad y pasión. Talento, ¿qué talentos te ha dado Dios? Ese talento fue puesto en tu vida con un propósito, hay que usarlo. O oportunidad, ¿qué oportunidades se van presentando? Sé fiel con las oportunidades que tienes a la mano hoy, mientras sueñas por oportunidades mayores el día de mañana. Y pide pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Qué pasiones ha puesto Dios en tu corazón que particularmente te llaman la atención, te impulsan? Dios puso esas pasiones obviamente para las cosas buenas que son parte de su voluntad,
Así que eso también nos ayude a entender esa visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero continuamos. David tenía este sueño, mata a Goliat, se vuelve el héroe del pueblo y todo parece ir marchando súper bien. Pero luego, ¿qué creen? Las cosas se complicaron mucho y tiende a suceder en el proceso de toda visión que viene de parte de Dios. No se cumple rápida o fácilmente. En el caso de David, el rey que había en ese momento, el rey Saúl, al ver el éxito y popularidad de David, se puso celoso, tanto que empezó a querer matar a David, y David tuvo que huir. Pero no conforme con eso, Saúl empezó a perseguir a David. David tuvo que huir y vivir en el desierto, vivir en cuevas, vivir a veces en el territorio enemigo de los filisteos, hasta fingir que era demente para que no le hicieran daño los filisteos. Un tiempo sumamente difícil, complicado, sin duda, que llevó a David a muchas veces cuestionar qué estaba pasando. ¿Será que se equivocó el profeta Samuel? ¿Será que yo malinterpreté algo? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pueden venir esos pensamientos en el proceso de la visión. Pues en una de esas, que estaba él y un grupo de hombres que se habían unido con él, estaban en una cueva escondiéndose, cuando Saúl mismo solito entra a la cueva porque necesitaba un baño, ¿sí? Porque pues en esos tiempos no había baños como hoy, obviamente. Y allí está solo y muy vulnerable. Y los hombres de David le empiezan a decir: Dios te lo trajo, mátalo, es tu oportunidad. Ahora, en lo natural le convenía. Si hubiera deshecho de esta amenaza literal y real que había en contra de su vida, y muy probablemente hubiera acelerado el proceso de promoción para él ser el siguiente rey, pero hubiera sido en una manera incorrecta. Aunque muchos lo hubieran justificado, él sabía que no era lo correcto delante de Dios, así que esperó sin dejar de soñar. Esperó sin dejar de soñar. Me gusta mucho cómo lo escribió el autor Mark Batterson. Dijo: matar a Goliat fue un acto épico de valentía. No matar a Saúl fue un acto épico de integridad. Y saben, necesitamos de los dos. Necesitamos esa fe y valentía, pero también necesitamos esa integridad de hacerlo a la manera correcta, que honra a Dios. Porque habrá momentos de oportunidad en cualquier tipo de sueño, y como quiero repetir esto, no solo me refiero a sueños en tu vida espiritual, debe de incluirlo, pero en lo natural. Dios quiere que sigamos avanzando en cada área de nuestra vida. Y habrá momentos de oportunidad, pero que no honran a Dios, y tendremos que decir no a la tentación. Porque, y quiero enfatizar esto, el avance no ético, aparte de no honrar a Dios, terminará perjudicando más de lo que ayudó en un principio. Créelo, ese atajo, ese avance que no es ético o no es moral o tal vez ni siquiera legal, aunque hoy sí impulse al avance a corto plazo, va a llegar el momento que va a perjudicar mucho más de lo que ayudó en un principio. Ahora, el hecho de que David no mató a Saúl también me habla de su corazón, que había perdonado a Saúl. Si él hubiera estado amargado en ese momento, creo que lo hubiera llevado a hacerle daño a Saúl. Quizás sueños se han complicado, tardado, aún perdido aparentemente en tu vida. No te puedes amargar.
porque te va a llevar a cosas que te hacen daño a ti y lastiman a las personas que te rodean. Ni con otras personas ni con Dios. Acuérdate, aunque Dios no provoca cada desierto que vivimos, sin duda aprovecha cada desierto para moldearnos, para enseñarnos, para obrar un bien mayor en nuestras vidas. Te animo a rendirle a Él tus ilusiones y tus desilusiones. Y estar abiertos, necesitamos, ojo, no solo esperar, pero permitir a Dios enseñarnos durante la espera para que la espera no sea en vano. No es solo aguantar la espera, es decir, Señor, moldéame, enséñame durante este tiempo. Dios quiere que aprenda a manejar correctamente dificultad, atrasos, decepciones, ofensas. Si yo guardo la ofensa, aparte de que eso no honra a Dios, me va a perjudicar, no me va a dejar avanzar e insisto, va a lastimar a gente que amo. Tengo que rendir esa ofensa, perdonar, soltar. Como he citado en otras ocasiones, el mismo sol que causa que un material se ablande, causa que otro se endurece. Así como dos materiales puestos bajo el sol, bajo el calor, la prueba de fuego, si quieres llamarlo. Algunos materiales por su misma consistencia se hacen duros y rígidos, mientras otros con el calor son ablandados, y es un cuadro. Hay personas que son hechos duros y amargos ante las pruebas, mientras otros van siendo ablandados y moldeados conforme a los propósitos de Dios. Pero la clave es perdonar para no endurecernos, perdonar y permitir a Dios obrar y moldearnos en tiempo de desierto, que es simbólico de tiempos difíciles. A veces son precisamente en los momentos más difíciles donde se va entendiendo o avanzando más el sueño. Y repito, no solo en cosas espirituales. Tal vez muchos ya saben que realmente el concepto del avión y de volar nació con dos hermanos jóvenes, los Wright. En 1896 a Orville Wright le dio fiebre de tifoidea y estuvo al punto de la muerte. Estuvo en cama por semanas luchando por su vida. Ellos ya habían soñado algo de esto y parecía muy perdido en ese momento. Su hermano Wilbur estuvo a su lado y comenzó a, como nunca, a soñar con la posibilidad de una máquina que pudiera volar. Pasaba horas al lado de la cama de su hermano leyendo todo lo que encontraba sobre el tema de vuelo. El sueño empezó a tomar forma. Ahora, los hermanos Wright no tenían mucha educación, ni recursos, ni amigos con influencia. Vez tras vez hicieron intentos de volar, pero sin éxito, hasta que el 17 de diciembre de 1903, en el estado de Carolina del Norte, el primer avión pudo despegar por 12 segundos. 12 segundos suena como nada, pero fue el inicio de lo que hoy conocemos como la habilidad de volar. Lo que parecía ciencia ficción en un principio, imposible, ahora es una realidad. Cada día más de 5,000 aviones llevando más de 1 millón de personas viajan de un extremo al otro de un país o del planeta. Y empezó con un sueño que no soltaron estos dos jóvenes y que fueron persistentes, y en los momentos más difíciles realmente fue tomando forma cada vez más clara. Los tiempos de aparente derrota son difíciles, pero son parte del proceso.
de la visión. Déjame decir otra cosa del autor Mark Batterson. Escribe: éxito mal manejado es una de las principales causas de fracaso, mientras fracaso bien manejado es una de las principales causas de éxito. Sí, porque si las cosas van bien, tenemos que recordar siempre de quién viene realmente la bendición y seguir dando gracias y confiando en el Señor y nunca en nuestras propias fuerzas. Y cuando las cosas van mal, no perder de vista en quién estamos confiando y precisamente saber que Él usa todas las cosas para el bien y que Él puede tomar ese fracaso y convertirlo en el más grande éxito que hemos vivido. Ahora quiero comentarte 3 principios o 3 consejos para sobrevivir y crecer en tiempos de desierto. Y usando el simbolismo de un desierto, que no batallamos para eso ya que vivimos en uno, ¿verdad? Número 1 es mantente hidratado. Mantente hidratado. Es sumamente importante en lo natural el agua. No caer en la deshidratación que va agotando y dañando el cuerpo. Pues en una manera similar lo aplicamos a nuestra alma. Jesucristo dijo en Juan 7, voy a leer desde el versículo 37, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu. El Espíritu Santo es comparado a agua de nuestra alma. Necesitamos mantenernos hidratados en todo tiempo, más en los tiempos secos, desérticos. Es como una sombra en el desierto la presencia de Dios. Qué bueno que estás aquí en domingo. Te animo a venir también el miércoles. Pero ¿sabes qué? Podemos en nuestras casas, en nuestro diario vivir, apartarnos unos minutos y tener una sombra en medio del desierto, buscando más de Dios, leyendo su palabra, adorándole a Él y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Dios viviendo en ti y en mí pide su ayuda, reconoce que Él está allí y Él quiere ser nuestro consolador, quiere ser aquel que nos ayuda y nos impulsa y nos fortalece en todo momento. Oh, David fue un gran adorador en medio de su desierto. Él escribió gran parte de los salmos y allí muchas veces expresó su dolor, su confusión, sus dudas. Se vale, pero también su confianza en el Señor, su adoración. En una ocasión se relata al final de Primera de Samuel que David, con estos hombres que lo siguieron, habían levantado un pequeño pueblo donde vivir, ya habían hecho familias, y en una de esas que salieron del pueblo, que estaban fuera, un enemigo llegó, quemó el pueblo, secuestró a sus familias, robaron sus cosas y se fueron. Cuando volvieron y vieron la escena, lloraron hasta no poder llorar. Y luego los hombres empezaron a culpar a David de esto y hablaron de apedrearlo. En ese momento tan bajo y tan desesperado, con el sueño pareciendo tan lejano, hay una pequeña frase en la narración y dice: David se fortaleció en el Señor su Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Y tú y yo necesitamos hacer lo mismo, buscando a Él, agarrándonos y aferrándonos a Él. Puede traer fortaleza en medio del peor momento. Así que número 1, mantente hidratado. Número 2, no andes solo. Fíjate en esta escena, segunda de Samuel 21, versículo 15. Una vez
Una vez más los filisteos estaban en guerra con Israel, y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi-Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarvia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. En esta ocasión, Dios usó a un compañero, un amigo, para venir y matar al gigante. Esta historia no es tan famosa como la de Goliat, pero es igual de importante, porque aquí aprendemos que aún un gran guerrero como David no podía solo, necesitaba de amigos, necesitaba de apoyo, y así nos hizo el Señor, así nos diseñó para necesitarnos los unos a los otros, sobre todo en tiempos desérticos, tiempos difíciles. No intentes vivir la vida a solas o aislado, así no nos diseñó el Señor. Fomenta amistad con personas con las que puedes tener una relación de mutuo apoyo. Repito, fomenta amistad con personas con las que puedes tener una relación de mutuo apoyo. Y busca ser un apoyo, busca estar atento a invertir y dar, que es de allí donde empiezas a cosechar de ese tipo de relación también. Así que número 1 es mantente hidratado. Número 2, no andes solo. Y número 3, enfócate en una visión del futuro. Muchas veces cuando estamos en un momento difícil, solo vemos ese momento, y necesitamos levantar la vista y enfocarnos en esa visión, ese sueño que Dios nos ha dado y la esperanza para el futuro que Él promete. En 2 de Corintios 4 hay un gran pasaje, versículo 16, dice: por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, y a veces la vida es desgastante, dice, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Hay que quitar la vista solo de lo pasajero, de lo de hoy. Y sé que es difícil y puede ser doloroso, pero tenemos un Señor que tiene un futuro de esperanza para nosotros, sus hijos. Hay que abrir los ojos, levantar la vista, enfocarnos en esa visión que Él tiene para nosotros, fortalecernos día tras día. Mi esposa y yo hemos buscado vivir esto, aplicar esto, y sentí contar brevemente lo que tal vez muchos ya saben, pero desde muy joven yo sentía este sueño de estar en el ministerio en alguna expresión, sin entender mucho detalle, porque casi siempre el sueño empieza más general, no entendemos muchos detalles específicos. A veces nos imaginamos algunos y casi siempre no en la manera que realmente va a suceder. No te desanimes. Y bueno, ya nos casamos, Pati y yo, y desde recién casados empezamos a entender con más claridad este llamado a pastorear aquí en Ciudad Juárez. Y bueno, nosotros buscábamos ser fieles en Vino Nuevo bajo la dirección y autoridad de mis padres, y fuimos pastores de adolescentes, de jóvenes, fuimos sus asistentes personales, trabajando en áreas de administración, grupos en casa y bueno, de toda área realmente de responsabilidad en la iglesia. Y parecía que por allí Dios estaba marcando. De hecho, hubo confirmación
muy clara de este llamado, este sueño, esta visión. Pero luego, como tiende a suceder en la vida, las cosas se complicaron. No voy a entrar en detalle a nivel personal, familiar, ministerial. Pasamos el peor año y más de año de nuestra vida. Y después de mucha oración, de buscar consejo, finalmente entendimos que era tiempo salir. Y no lo digo con ningún rencor, simplemente hablando un poco de nuestra experiencia. Entonces salimos, la verdad, salimos de Vino Nuevo sin saber qué seguía. No teníamos planeado abrir iglesia en Juárez, no sabíamos ni siquiera si nos íbamos a quedar en la ciudad. Estábamos buscando dirección, estábamos francamente sintiendo mucho dolor, mucha confusión. Aparte, Ciudad Juárez estaba en su peor momento de inseguridad y todo en nosotros quería salir corriendo, pero Dios nos empezó a dar esa dirección y empezó a confirmar que este era nuestro lugar y que Él quería que empezáramos una obra nueva. Y ahora, al ver 10 años después lo que Dios ha hecho en Comunidad Olivo, creo que no hay duda de la fidelidad de Dios. Creo que no hay duda de la grandeza de nuestro Dios. Creo que Él merece toda gloria, toda honra, porque Él es fiel. Estamos viendo esta serie de David. Igual pudiéramos basarla en Abraham y Sara, que recibieron una promesa de Dios de ser padres de naciones y no podían tener un solo hijo, y pasaron 25 años en un proceso largo, a veces complicado, con errores en el proceso, pero aunque fue hasta su vejez, Dios es fiel y cumplió su promesa y nació Isaac. O me pudiera basar en José, el que literalmente recibió sueños de Dios de que iba a ser un gran líder, y aún sus hermanos y su padre iban a hincarse delante de él. Muchos conocen la historia. Cuando lo contó, fue aún más odiado por sus hermanos, quien lo agarraron, lo iban a matar, terminan vendiéndolo como esclavo, lo llevan a Egipto. Como si eso no fuera suficiente, es falsamente acusado allí por la esposa de Potifar, echado a la cárcel, injusticia tras injusticia. Un proceso largo, difícil, complicado. Pero José siguió soñando y siguió buscando a su Dios, siguió perdonando. Y un día, años después, le llamaron y fue establecido como el primer ministro de Egipto, el imperio principal del día. Y poco después de eso, sus hermanos llegaron y, sin saber quién era él, se hincaron delante de él, y se cumplió el sueño que Dios le había dado, porque Dios es fiel. Dios es fiel. David se mantuvo firme en este tiempo. Sin duda, la visión, el sueño que tenía era una fuente de ánimo en la espera. Escribió algunos de los salmos precisamente en este tiempo. El Salmo 57 en algunas Biblias tienen un comentario introductorio que deja saber que lo escribió en una cueva, huyendo del rey Saúl. El Salmo 57. Así que quiero leer una porción de ella el día de hoy. Versículo 6. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en arpa y lira. Haré despertar al nuevo día.
Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. David empieza reconociendo que su ánimo está por los suelos. Hay que reconocer nuestra condición, no vivir en negación, porque es la manera de enfrentar nuestra verdadera condición. Él estaba en un tiempo difícil, su ánimo por los suelos, pero toma una decisión. Dice: firme está mi corazón, voy a alabar. No por las circunstancias favorables, voy a alabar porque creo y confío en mi Dios. Tomando la decisión de alabar. Y me encanta que dice: despierta, alma mía. Hay que despertar y soñar, porque algunos están dormidos y Dios tiene un sueño grande para tu vida y quiere decirte: despierta, hijo, despierta, hija, a soñar en grande con lo que yo tengo para tu vida. Y luego proclama que Él va a cantar esto entre las naciones. Esto es una afirmación de su visión. Él está diciendo: no voy a morir en el desierto. Yo estaré como rey entre las naciones, alabando a mi Dios. Oh, que nosotros también podamos tener esa visión enfocada por delante en nuestras vidas. Pero no puedo terminar sin decir que siglos después se levantó el Hijo de David, Jesucristo. Se llama así porque es descendiente del linaje de David. Se levantó como rey, un rey muy diferente a los reyes de la tierra. No un rey político, un rey de la humanidad, un rey de su creación y del corazón, que vino no con espada, sino vino a dar su vida en una cruz. Y dice Hebreos, es increíble, dice: por el gozo puesto delante, Jesús sufrió la cruz. Jesús también tenía un sueño, y era salvarte a ti y salvarme a mí. Y por ese gozo que tenía por delante, Él sufrió la cruz. Oh, pero no se quedó ahí. Resucitó y ahora gobierna como el Rey de Reyes y nos da esperanza viva. Pero primero tenemos que hacerlo el Rey de nuestra vida, el Señor, el que gobierna, el que tiene la autoridad, al que yo someto mi voluntad, el Rey. Y hay muchos que creen intelectualmente en la existencia de Jesús, pero eso no es igual. Ni es igual ir a la iglesia, ni es igual tener buenos valores. Todo eso es bueno, pero eso no es igual a rendir tu vida y voluntad y recibir a Jesucristo como el Rey de tu vida, de tu corazón. Y de allí, conforme a la Biblia, viene la salvación.